tal, oyentes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de En Contexto. Mi nombre es Angie Cantillo y como siempre es un placer acompañarles en los 92.3 de Extra Radio. Una mañana cargada con muchísima información, como ha sido la temática en estos últimos días en el acontecer nacional, de verdad que, y bueno, internacional, por supuesto, que está pasando de todo un poco, como decimos popularmente. ¿Qué les parece si arrancamos de inmediato con nuestro resumen de informaciones nacionales? Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. En tiempo real, lo que es noticia esta mañana es, por supuesto, el anuncio que ha hecho el presidente salvadoreño Nayib Bukele con respecto a la detención de al menos 5 narcotraficantes costarricenses. Dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que en un operativo a 300 millas náuticas de la costa pacífica de ese país detuvieron 2 embarcaciones tripuladas por 8 costarricenses sospechosos del tráfico internacional de drogas. Según informó por medio de la red social X el mandatario salvadoreño, estos sujetos llevaban un cargamento de aproximadamente 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, el cual tiene un valor en el mercado, escucha esta cifra, superior a los 39 millones de dólares. El presidente Bukele comunicó que los costarricenses detenidos serán puestos a las órdenes de la justicia salvadoreña. La incautación de un pesquero costarricense en El Salvador en este momento está siendo investigada por el lado costarricense y por lo tanto no brindaremos declaraciones en razón de estar una investigación en curso. Extra Radio. Ese era don Mario Zamora, ministro de Seguridad. Creo que no han sido todavía claros los autoridades salvadoreñas de cuándo, por ejemplo, serán puestos a las órdenes, si es que llega a ser así, de las autoridades de nuestro país. De momento se les está siguiendo todo el procedimiento que corresponde en El Salvador, pero no sabemos si en algún momento van a deportar a esos migrantes, más bien a esos migrantes no, a esos delincuentes, supuestos delincuentes, a nuestro país para que acá se haga todo lo que dicta el marco de la ley. Además, también continuamos hablando de un proyecto que es vital, han dicho las diferentes cámaras empresariales y algunos otros sectores, para poder hacer un país más dinámico y competitivo. Les estoy hablando del proyecto para Jornadas 4.3. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la UCAEP, está haciendo un llamado para que las y los legisladores redoblen esfuerzos y agilicen la aprobación del proyecto de ley de jornadas laborales excepcionales, acudiendo a herramientas parlamentarias que lo permiten, como lo son, por ejemplo, tal vez usted los ha escuchado, el procedimiento abreviado o la vía rápida en el Congreso. El sector empresarial considera que sería una decisión estratégica cuyo mensaje sería claro y positivo a la comunidad internacional, destacando el compromiso de Costa Rica con la modernización de su marco laboral y con la promoción de un entorno favorable para la investigación y la competitividad. Esto dice don Jorge Luis Araya, director ejecutivo de la UCAEP. La Unión de Cámaras hace un llamado a las y los legisladores para que se puedan redoblar esfuerzos y agilizar la aprobación del proyecto de ley 24.290 o establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados. Esto acudiendo a herramientas parlamentarias que así lo permitan, como el procedimiento abreviado o la vía rápida. En el sector empresarial consideramos que sería una decisión muy estratégica, cuyo mensaje sería claro y positivo a la comunidad internacional, destacando el compromiso de Costa Rica con la modernización de su marco laboral. La aprobación de esta iniciativa de ley es esencial para brindar una herramienta adicional a la atracción de inversión al país. En Contexto, por Extra Radio. Continuamos con las informaciones nacionales. Vacunatón 3.0 fue lo que anunció ayer el Ministerio de Salud con respecto a las vacunas contra la fiebre amarilla. Aquí hay varias informaciones importantes. Vamos a hacerlo por partes.
Lo primero es la vacunatón 3.0 que se va a llevar a cabo en el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, el ICER. Esto queda en Lourdes de Montes de Oca, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de mañana jueves, para que lo tengan en cuenta. Bueno, y me imagino que si usted está interesado ya lo tuvo que haber tenido en cuenta, porque le cuento que eran nada más 500 cupos y se agotaron ayer mismo, tan solo minutos después de que el Ministerio de Salud habilitó el link para poder acceder a uno de esos cupos. Con respecto a los criterios para vacunarse, si usted ya tiene uno de esos espacios, preste la atención a esto para que ojalá no le falte ninguno y no lo vayan a devolver sin la vacuna. Tiene que tener que la persona no tenga contradicciones para vacunarse, esto en temas de salud, que tiene que viajar en febrero, es decir, presentar su boleto aéreo físico o digital. No se permiten reservaciones, solamente los boletos. De que hagan constar de que usted va en febrero para algunos de los 20 países que tienen esta restricción con el tema de la fiebre amarilla. Si desea solicitar su cita, tenía que haberlo hecho ayer mismo porque ya hoy no va a encontrar, por ejemplo, cupos. Ahora, fecha también importante. Se va a aplazar la obligatoriedad de la vacuna hasta el mes de marzo. Ya no va a ser en febrero, sino hasta el 11 de marzo. Todas las personas que vayan a viajar a estos países, Colombia, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, antes del 11 de marzo, no es obligatorio tener la vacuna. Eso lo explica doña Mari Munive, ministra de Salud. Ya hay un proceso de compra en la parte privada que llega hoy y de alguna forma ellos, digamos que lo que nos dicen es que van a pasar a cadenas de farmacias unos 4,000 y resto de vacunas, a farmacias independientes unos 3,000 y resto y otras tantos, ¿verdad?, a la parte de hospitales. Entonces, de alguna manera, el sector privado va a estar abastecido, pero algo importante, ya se está coordinando un abordaje preventivo con la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Se acuerdan que les había comentado que esto iba a ir a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología? Pero esto es algo nuevo, esto es algo completamente diferente a lo que hemos visto antes con respecto a las aprobaciones de lo que son las vacunas. En Contexto, por Extra Radio. Y ojo con esta otra noticia que estamos hablando del sector transportes y que justo vamos a tener una entrevista hoy en Contexto a fondo con Canatrans. Pero estamos hablando del proyecto que está ya votado en segundo debate para hacer obligatorio el pago electrónico en el transporte público. La Asamblea Legislativa lo aprobó con 42 votos en segundo y último debate, que más bien hace obligatorio el pago electrónico para los usuarios de autobuses y también la fiscalización de tarifas. Por supuesto, el hecho que haya un registro de las tarifas que se están cobrando en los autobuses hace más fácil llevar el registro de que las empresas estén respetando lo que impone Canatrans en este caso. El texto lo había presentado el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, quien reconoció además que la iniciativa del Ejecutivo de convocar el expediente durante las sesiones extraordinarias fue también una de las mejores opciones. Escuchamos al diputado Ariel Robles del Frente Amplio. Es una importante mejoría porque a partir de tener los insumos tarifarios se podrán ir directamente a la ARECEP y la ARECEP podrá definir tarifas más justas, porque ahora sí se va a tener claro el dato directamente de cuántos son los usuarios que usan el servicio de bus. Antes esto lo dominaba la empresa, entonces la empresa podía llegar y decir: tengo muy pocos usuarios, tener tarifas mucho más altas de lo que debería, porque manejaban esa operación. Esto cambiará completamente. Ahora los datos se irán directamente a la ARECEP y la tarifa se definirá con los datos que directamente se le han dado a la ARECEP por medio del cobro electrónico. Va a permitir reducir la evasión fiscal, porque van a tenerse más datos precisos de la gente que ha utilizado el servicio, porque las empresas reporten eso al Estado con más precisión. En Contexto, por Extra Radio.
10:41 de la mañana, enlazamos en este momento con nuestra compañera Sheila Paniagua. Hace tan solo unos días hablábamos lamentablemente de la ola de violencia que está afectando a Alajuelita, con casi que 5 homicidios por semana en algún momento, y la preocupación que tenían los vecinos, y más allá de la preocupación, el reclamo también que decían es que aquí no vemos tampoco operativos de la fuerza pública, no vemos una constante vigilancia. Ya Fuerza Pública respondió, dice que va a hacer operativos especiales en el lugar. ¿Qué opinan los vecinos al respecto? Desde allí nos habla nuestra compañera Sheila Paniagua. Adelante, Sheila. Sí, buenos días, Angie. Bueno, efectivamente, ayer en una reunión que realizó el ministro de Seguridad Pública junto con el director también general de la Fuerza Pública, Policía Municipal de Alajuelita y también con la alcaldesa, pues ellos se unieron para poder reforzar la seguridad en el cantón tras la ola de violencia que se dio en los últimos días. Recordemos que hace una semana murieron 6 personas producto de balaceras, y una situación pues bastante alarmante, y que esto ha hecho, ¿verdad?, que las autoridades respondan con operativos. Desde hace una semana, según indicaban, pues han estado con el patrullaje y reforzando, pero ahora van a trabajar en conjunto y van a aumentar pues lo que son policías en este sitio. Los vecinos pues aseguran de que si esto fuese así siempre, la violencia en Alajuelita disminuiría. Y hemos visto, ¿verdad?, muchas noticias negativas con respecto al cantón, pues lo que buscan también los vecinos es que les traigan un poquito de paz ante tanta violencia en esta zona, y es parte también de lo que promete el ministro de Seguridad Pública, es que hayan más policías en este cantón, que van a estar por toda la Alajuelita. Sin embargo, también se van a enfocar bastante en Tejarcillos, en el distrito de San Felipe como tal, así también como en aquellos sitios en Concepción donde se han dado estos ataques armados y que han dejado personas fallecidas. Sheila, ¿cuál es específicamente la estrategia que va a utilizar Fuerza Pública en la zona? Sí, lo que ellos dicen es que van a estar realizando operativos principalmente en horas de la tarde y noche. ¿Por qué a estas horas? Porque es son las horas donde más se presentan estos tipos de violencia, estos ajusticiamientos que se han estado dando. Entonces van a estar realizando lo que es el patrullaje, también van a estar con el tema de el monitoreo con las cámaras de seguridad de la municipalidad, que se van a apoyar muchísimo en esa área, y que en esa parte van a ser 24/7. Excelente, Sheila. Bueno, al menos ya hay alguna atención por parte de las autoridades. Yo creo y que es el sentir de muchas de las personas, de los vecinos, que la gente quiere que esto sea permanente, ¿verdad? Que la fuerza pública esté siempre en el lugar y que se logren sentir resguardados. Sin embargo, también por un tema de recursos económicos y recursos policiales como tal, se hace imposible además. Sí, bueno, vea, una de las cosas que siempre ha indicado, ¿verdad?, el Ministerio de Seguridad, y es que no pueden tener un policía para cada persona o para cada casa. Sin embargo, pues con esto buscan bajar un poco la criminalidad. Ya lo veíamos la semana anterior, de que 16 personas mueren así en una semana, más de 7 heridos, ¿verdad?, incluso hasta víctimas colaterales. En Extra Noticias nosotros conversamos con un adulto mayor que fue víctima colateral. Él intentó ayudar, ¿verdad?, a una persona a quien le dispararon en varias ocasiones. Bueno, lastimosamente, ¿verdad?, que una motocicleta se devuelve y les dispara a ellos, y él y otro joven pues que resultan heridos. Afortunadamente pues ellos están bien, están fuera de peligro, pero es una situación, ¿verdad?, que no termina de generarle a los vecinos temor. Y es que también lo que ellos indican es que buscan de una u otra forma, ¿verdad?, poder ya disminuir esto, que el año, ¿verdad?, inició bastante violento. Igual lo dicen las estadísticas del organismo de investigación judicial. También recordemos que lo que dicen las autoridades es que lo que está pasando ahorita en Alajuelita es que hay un conflicto interno en la banda de los Lara, entre ellos, ¿verdad?, al parecer como que quitan a uno de la organización, lo sacan de la organización, y esta persona es la que se está vengando, ¿verdad?, realizando todas estos ajusticiamientos en el cantón de Alajuelita, y es parte, ¿verdad?, de lo que se ha estado pues viviendo. Incluso el organismo de investigación judicial está buscando a un hombre con el alias Chus, quien aparentemente es
el responsable de todos estos homicidios. También iniciando esta semana, el organismo de investigación judicial realizó allanamientos en Alajuelita para poder desarticular incluso a esta organización o a esta célula, ¿verdad?, que ha sido la que ha estado generando estos enfrentamientos en Alajuelita. Detuvieron a una persona, sin embargo hay 4 en fuga. Sí, bueno, complicado. Sheila, me imagino que los vecinos, la sensación que tienen tal vez es, como decimos, una tensa calma, ¿verdad? De momento no se han reportado más incidentes. Es que la semana pasada eran 2, 3 incidentes por día, literal. Pero me imagino que, sí, exacto, me imagino que también, aunque ellos no lo quieran, están también a la expectativa de que en algún momento vuelva a suceder algo. Sí, de hecho ellos decían porque yo les consultaba, ¿verdad? ¿Usted cree que más policías podrían? No, dice, es que esto no es, ¿verdad? No es solamente como de un día, es que esto debería ser, claro, estos operativos deberían ser constantes. Y no es como nada más cuando están pasando este tipo de incidentes. Ya de por sí, ¿verdad?, en Alajuelita ya han ocurrido en otras ocasiones semanas en las que hay varios, ¿verdad?, enfrentamientos, varias personas heridas producto de esta disputa, ¿verdad?, entre organizaciones criminales, y pues la semana pasada no fue la excepción. Y ellos quisieran pues de que esas cosas no sucedieran. Sin embargo, al estar una persona en fuga, ¿verdad?, o varias personas en fuga, estas situaciones podrían continuar dándose, y más si las autoridades no pueden estar 24/7 en un sitio. Claro, es complicado. Sabemos que la intención de las autoridades en todo momento es tratar de atender y acaparar todo lo que se pueda, pero a veces las manos no dan. Muchas gracias, Sheila, por tan amplio reporte. Con gusto. Continuamos con más de En Contexto. Son las 10:48 de la mañana ya. Una problemática de la que también debemos preocuparnos y que a veces creemos que no es con nosotros, hasta que ya nos empieza a caer literalmente nuestra basura encima, nos vamos a preocupar. Y es el tema de los botaderos saturados que tenemos en nuestro país y que parece no hay por dónde habilitar más opciones para poder llevar todos los residuos y desechos del GAM. Escuchamos la nota de nuestra compañera Natalia de Extra TV. Los rellenos sanitarios del país están en estado crítico. Al menos los del gran área metropolitana, lugar donde se genera mayor cantidad de residuos, están a punto de colapsar. El de La Uruca está a punto de su cierre, dejando únicamente el del Huaso habilitado. Por este tipo de situaciones es que se le pide a la población una mayor responsabilidad sostenible y de manejo de sus desechos sólidos. Un relleno sanitario pues llegue al fin de su vida útil, uno como ciudadano pues lo primero que tiene que hacer es informarse sobre los servicios que tiene disponibles en su entorno, en su localidad, si hay sitios de reciclaje, si hay sitios en donde se pueda brindar algún tipo de material para compostaje, o eventualmente algún otro tipo de esquema. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene su campaña de recolección de residuos, la cual busca precisamente ese manejo adecuado al dejar de utilizar un artículo. No es solamente separarlo, yo tengo que abrirlo, tengo que enjuagarlo y tengo que dejarlo secando, porque si no, el proceso no es válido, no funciona. La campaña se realizará los días 29, 30 y 31 de enero de 8 de la mañana a 12 mediodía, en el parqueo del Cefía contiguo al BCR de Curridabat. Dicha campaña es un centro autorizado de recolección de Ecoins. En Contexto, por Extra Radio. Vamos a ir en este momento con nuestro compañero Leo Sandí, porque ayer se confirmó un nuevo fallecimiento producto de lo que aparenta ser un accidente acuático. Esta vez se trata de una mujer extranjera austriaca de 66 años de edad quien falleció dentro de una piscina en Guanacaste. Son ya 17 las personas fallecidas solamente en el mes de enero, lo cual tiene muy preocupadas a las autoridades. Y Leo nos plantea una pregunta bastante interesante que tal vez cobra sentido con estos lamentables números, y es si realmente los ticos sabemos nadar o nos tiramos al agua, como decimos popularmente, ahí más o menos con lo que aprendimos viendo o empíricamente. Leo Sandí, usted nos cuenta más sobre la información. Sí, Angie, ¿qué tal? Buenos días, y buenos días para todos que están ahorita en Contexto aquí en Extra Radio.
Sí, precisamente hoy hemos estado durante horas de la mañana analizando y buscando este tema, precisamente de esta situación que está aconteciendo, que es con respecto a si la gente sabe o no sabe nadar. Es una situación que está preocupando bastante a las autoridades en Cruz Roja, tanto Cruz Roja así como ahora que estuvimos en la piscina María Milagro París, que hay una sabana donde se dan clases de natación, donde decían los chicos no saben nadar, el ciudadano costarricense no sabe nadar. Hay varias situaciones, una cosa es el saber nadar profesionalmente, otra cosa es defenderse en el agua, y ahí es donde ya comienzan los problemas también, porque no es lo mismo nadar en un río, no es lo mismo nadar en una piscina, en una poza, e inclusive en el mar. Obviamente son estilos y cuidados total absolutamente distintos. Ahora nos decían algo sumamente interesante, hasta el sentido de la orientación puede terminar afectando. ¿En qué me refiero con esto? Bueno, Angie, en que, y nos ponen el ejemplo ahora, hay gente que en una piscina que no es tan honda, nada bien, pero si va a una piscina que tiene 2 metros más de profundidad, se quedan paralizados. Son cosas que pasan y que le pasa al ciudadano costarricense. Imagínense, entonces, llevando esto, una persona que sepa nadar en una piscina, pero que tal vez vaya a un río o vaya al mar, ya donde la profundidad es todavía mayor, puede quedarse paralizada, puede no saber qué hacer. Ejemplo, las mamás que se tiran al mar a intentar rescatar a sus hijos, pero la mamá tampoco sabe nadar. Es todo un tema y que hay que ponerle mucha atención a si la gente sabe lo que está haciendo a la hora de estar en el mar, sabe lo que está haciendo a la hora de estar en un río, en una piscina, como en el caso lamentable del día de ayer, o en una poza. Son situaciones distintas y que sí lo han dejado claro las autoridades hoy que hemos estado detrás de esta noticia, que el ciudadano costarricense, Angie, no sabe nadar y algunos no saben ni siquiera defenderse en el agua. Qué preocupante, Leo, eso que usted nos decía, porque yo creo que, yo no sé, Leo, si a usted le hicieron esto o le pasó que cuando estaba pequeño su papá o su mamá lo que le dijeron fue, usted aprende a nadar así, y lo tiraron a la piscina sin los flotadores sin decirle nada. No, yo sí tengo que agradecer a mis papás en aquel momento en Playa Zancudo, en una orillita ahí tranquilito, y ya después tuve la oportunidad de tomar algunas clases en la escuela donde yo estaba. Uh-huh. Pero sabemos que no todas las personas tienen esa misma oportunidad, y por eso nos decían ahora, si usted no tiene ni un solo conocimiento de eso, no lo haga, uh-huh, no lo intente, porque puede terminar mal este asunto. Es más, tienen que tener cuidado con las tendencias en redes sociales. Ahora veía videos de gente que hace un clavado o que hace alguna maniobra, que se tira desde alguna llanta o algo así y cae, y por querer seguir o hacer una segunda, como decimos popularmente, por darle cuerda a la actividad, lo intentan, uh-huh, y termina, uh-huh, lamentablemente mal. Claro, no, yo se lo preguntaba precisamente, Leo, porque creo que eso es una de las costumbres o creencias que se tenía en nuestros hogares hace no mucho tiempo, y es peligroso, o uno aprende por como usted dice, lo que le enseña el tío que sabe nadar de la familia, porque a veces en la casa de uno nadie sabe, entonces le enseña a alguien ajeno y así, y creo que para muchas familias tal vez no es prioridad el hecho de enviar a sus hijos a una escuela de natación, que es tan importante precisamente para poder evitar ese tipo de accidentes. Muchas gracias, Leo, por el reporte. Con mucho gusto, Angie. Se encuentra conmigo en cabina nuestro compañero Justin Díaz, quien es periodista de Diario Extra y que nos viene a traer una información que literal fresquita, viene saliendo. Justin viene llegando de conferencia de prensa con respecto a un premio por el cierre de todos los zoológicos estatales. Cuénteme cómo le fue en la conferencia y cuéntenos la información además. Claro que sí, Angie, muchas gracias y muchas gracias también a los oyentes. Bueno, como decís, venimos llegando una organización internacional, por así ponerlo, y premió al Ministerio de Ambiente y Energía precisamente por ser uno de los países que ya no cuenta con zoológicos estatales, uh-huh, que recordemos que hace unos meses fue que se dio el cierre del último, el Simón Bolívar, y el ministro Tattenbach precisamente estaba ahí y decía que esa debe ser la línea, que debe seguir Costa Rica,
que esa debe ser la línea de la imagen ambiental que hemos venido proyectando desde la historia, y que esos son el tipo de decisiones que cambian el rumbo del país precisamente. De hecho, dentro de esa conferencia también esta misma organización decidió premiar con $50,000 a la Fundación Restauración de la Naturaleza, que esa fue como la organización ambiental que recibió los más de 140 animales que se encontraban todavía en cautiverio en el Simón Bolívar, que de hecho nos hablaban que por lo menos la mitad todavía están en proceso de poder adaptarse para poder ser liberados, pero que ya contaban más o menos con 40 animales que ya habían podido volver a sus hábitats naturales, que es una excelente noticia. Sí, eso es importante. De hecho, para la gente que dice, bueno, ¿por qué nada más no los liberan y ya? Es que cuando los animales han estado en cautiverio por muchos años, como todo es, ¿verdad? Deben de acostumbrarse nuevamente a estar en su entorno natural, a saber defenderse en ese entorno, y por eso es necesario la atención especializada que pueden dar, en este caso, fundaciones a estos animalitos. ¿Algo más? Sí, no, de hecho, nada más precisamente con ese punto, me parece muy curioso, Magali Quesada, que era una de las representantes de la fundación, nos hablaba que el primer paso, que uno no lo pensaría, el primer paso es que los animales le vuelvan a temer a los humanos. ¿Por qué? Porque al ser liberados, si ellos no tienen como esta sensación de riesgo con las personas, lo primero que van a hacer es ir a buscar a los visitantes de zonas, de hábitats naturales, y eso pueden ser fácilmente cazados. Exactamente, eso le facilita el trabajo a los cazadores o incluso a personas que sacan seres vivos de parques nacionales. Entonces, que ese era el primer paso, que esto podía tardar desde 2 meses hasta años. Entonces, que por eso es un trabajo constante y arduo. Bueno, Justin, muchísimas gracias por la información que podrán leer más ampliamente y con todos los detalles en la edición de mañana de Diario Extra. Antes de irnos a una breve pausa comercial, le voy a contar lo siguiente, y presta atención si usted tiene planeado viajar hoy, por ejemplo, a Guapiles o al Caribe, porque hay protestas en la Ruta 32 por parte de los vecinos por un problema con los recibos de agua. Según están alegando los vecinos, es que han incrementado de manera importante los montos que tienen que pagar en el servicio de agua potable. La ASADA, que es la encargada de llevar todo el servicio en esta zona, también ya se pronunció al respecto, que es la ASADA integrada Cairo, Acueducto Cairo, y dice que no se hacen responsables de los mensajes en las redes sociales. Y dicen lo siguiente, les leo textualmente: les aclaramos que el aumento en la tarifa determinada es la que dice la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y que ni la ASADA, ni el personal administrativo, ni operativo son los que realizan el aumento ni determinan la cantidad del mismo. Con esto salieron a defenderse. Sin embargo, los vecinos continúan su manifestación. Ya hay semáforos en el sector de Lagunilla, iniciaron los trabajos también en el sector de Barrial de Heredia, hay también cierres en el sector de La Pozuelo, cierres en la rotonda del Coyol, y no sé si se me va alguna más porque hay bastantes obras en este momento. Vamos a escuchar un poquito de lo que está ocurriendo en Lagunilla en la siguiente nota. Precisamente por esto es que informaron sobre la instalación de semáforos en Barrial de Heredia, en el cruce de la gasolinera de la zona y el cruce de Barrial. El día de hoy iniciamos trabajos en el sector del Castela, en donde vamos a estar haciendo la ampliación de varios sectores y en diferentes puntos. 1, con el fin de poder habilitar los semáforos que se encuentran en este sector, y 2, con el objetivo de brindar una mayor fluidez al tránsito al ampliar en 2 carriles, tanto en sentido de subida como en sentido de bajada, precisamente para que los vehículos y los usuarios puedan circular en estas vías con mayor facilidad. Pero, ¿qué opinan los conductores que transitan por esta vía a diario de estas mejoras? ¿Considera que ha mejorado el tránsito con la instalación de estos semáforos? De esto todavía no, pero sí hace falta, ¿verdad? Sigue igual, las mismas presas. No, todos los días paso por aquí, es lo mismo. El MOP informó que la instalación de los semáforos son de obediencia de un fallo a la Sala Constitucional. Los trabajos se extenderán 700 metros más hacia el Super Charlie. Por eso habrán pasos regulados en la zona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerden, ciudadanos, que esto es precisamente para poder mejorar la situación de congestionamiento que tenemos en la red vial nacional, por lo cual les solicitamos paciencia.
Los trabajos comprenderán mejoras del alumbrado eléctrico, así como del sistema pluvial, los cuales se extenderán por 6 meses y tendrán un costo de 650 millones de colones. A fondo. 11:03 de la mañana, continuamos con más de En Contexto y vamos con nuestra primera entrevista a fondo que les comentaba sobre un tema que es noticia el día de hoy. Es que ya la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley que hace obligatorio el cobro o el pago electrónico en los autobuses. Ya no es solamente una iniciativa del Banco Central y de rutas que se han ido inaugurando, sino que ya va a ser una obligación para todas las empresas que presten servicios públicos de transportes. Se encuentra ya con nosotros vía Zoom doña Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans, a quien saludamos. Y doña Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, el día de ayer se aprobó en la Asamblea Legislativa, ya en segundo debate, el proyecto de ley que establece el pago electrónico, lo cual nosotros recibimos con la mejor disponibilidad. Como usted bien lo menciona, me parece que es un paso importante hacia los procesos que tanto nosotros hemos venido insistiendo de modernización de transporte. Ciertamente ya teníamos un avance en relación a ese tema, veníamos trabajándolo con el Banco Central y pues la obligación está establecida en el contrato de concesión. Durante muchos años ha venido establecida ahí, sin embargo el trabajo que se gestó con el Banco Central data más o menos del año 2014 y las mesas fueron dando resultado a partir del año 2018. Hace 3 años se arrancó ya con el plan piloto. Doña Silvia, ahora que va a ser obligatorio, ¿qué pasa con aquellas empresas que tal vez, sobre todo por ejemplo zonas rurales, que tal vez puedan decir, bueno, es que no tengo desde mis recursos todo el presupuesto para poder implementar la tecnología necesaria para poner en vigencia el cobro electrónico? ¿Va a ser algo que va a ser responsabilidad de cada compañía o se les va a brindar algún tipo de soporte al respecto? Vean, la insistencia en las manifestaciones que hemos hecho de que era una ley para que este proceso se diera en todas las líneas de autobús, yo creo que tiene una razonabilidad, y es que precisamente el trabajo que se logró estructurar desde el Banco Central permitió no solo la coordinación del MOP, del ARECEP, porque esto ya tiene varios factores, no es solamente definir cuál es el dispositivo que vamos a colocar en el bus, hay que hacer modificaciones a la metodología extraordinaria para hacer los reconocimientos tarifarios por el pago de lo que tengo que pagarle yo eventualmente en tarjetaviente. Hay que hacer algunas modificaciones también que estimulen al usuario a poder utilizar el sistema. Pero bueno, digamos que todos los aspectos que tenían que amalgamarse ya se trabajaron. El proyecto llega en un momento donde ya, digamos que la mesa está servida, se logró traer a la empresa privada, hay una donación importante de equipos. Estas primeras instalaciones precisamente fue en coordinación con Mastercard y el Banco de Costa Rica, donde hay una donación de los equipos a cambio de publicidad o un contrato de publicidad que se suscribió, pero la sustitución, por supuesto, de esos equipos a futuro sí va a estar a cargo del empresario. Sí hay que tener en consideración algo. Hoy hay 1.500 equipos instalados básicamente en el área metropolitana. Se espera tener 3.000 para finalizar este año, pero el tema también es complejo y la complejidad aumenta cuando usted sale del área metropolitana, donde tenemos rutas con tarifa fraccionada, que son rutas que tienen prácticamente, hay rutas donde tiene usted 20, 25 tarifas en un mismo recorrido, y eso es un poco complejo para el sistema de pago electrónico, pero lo está trabajando el Banco Central. Entonces, como le digo, realmente es un proyecto importante, sí, porque establece la obligatoriedad, sí, pero bueno, llega desfasado, no sé, pero sí llega en un momento donde ya digamos que el avance más importante para impulsar esta propuesta ya está servido en la mesa. Doña Silvia, antes de continuar con la entrevista, quiero darle la bienvenida aquí a cabina a mi compañero Paul Ulloa, que ya se encuentra con nosotros. Doña Silvia. Gracias, don Paul, bienvenido, muchas gracias. Gracias, doña Silvia, muy buenos días. Eso estaba viendo los tiempos de aplicación. Bueno, serán 2 años para las rutas dentro del GAM y 4 años para las que se localicen fuera de ella.
Desde el punto de vista de ustedes, de la Cámara de Transportistas, de autobuseros, ¿es posible hacer todas estas variaciones en estos 4 años? Y se lo pregunto, por lo menos en lo que es fuera del GAM, y se lo pregunto porque todavía hay lugares en nuestro país cuyas unidades no están no están en la misma condición en que están las otras unidades, y toda la infraestructura que está alrededor también de las empresas que necesitan infraestructura en cuanto a conexión a internet. Sí, que son unidades, modelos de autobuses más viejos. Más viejos, pero no solo es eso, es toda la infraestructura que está alrededor de la empresa autobusera. No sé si ustedes lo han podido determinar en ese sentido. Sí, don Paul, vamos a ver, yo creo que por lo menos y aquí hacemos la separación, usted lo hace muy bien con las rutas que están fuera del área metropolitana. El proyecto establece 2 años para las rutas del GAM y 4 años para las que están fuera del GAM. Me parece que el plazo para el GAM incluso está sobrado. Ojalá más bien la ley no venga a generar un retraso, porque venimos a buen paso en la instalación de los equipos, y como le decía, ya para finales de este año se espera que se puedan tener unos 3,000 equipos instalados, que incluso superaría, digamos, el área geográfica del área metropolitana. Sin embargo, las rutas de afuera sí tienen una particularidad que va más allá de un tema estructural. Como se lo decía, la mayor complejidad que tiene para un sistema de pago electrónico es poder establecer el sistema en rutas donde usted tiene incluso 20 tarifas. O sea, usted paga por tramo, y en un tramo paga, no sé, 500 colones, en otro paga 525, en otro se bajó y se subió en otro tramo y paga 600, y así hay lo que comúnmente decimos nosotros, hay un picadillo de tarifas en un mismo recorrido, que eso es lo que le genera la complejidad para poder desarrollar los sistemas de pago para esas rutas. En esos casos, el proyecto establece una transitoriedad de 4 años, que creemos que más bien supera la expectativa del Banco Central, porque el Banco Central tenía una expectativa de 2 años aproximadamente, porque hay rutas, digamos, que nosotros llamamos interurbanas largas, que en este momento se está valorando si realmente se requieren dispositivos de pago electrónico para esas rutas, porque son rutas que hoy por hoy el mecanismo, digamos, es más bien venta de tiquetes en línea, que le permite a usted poder acceder, comprar su tiquete, reservar su asiento, por la dinámica misma, digamos, de la operación. Ellos tienen una dinámica de operación muy distinta a las rutas del área metropolitana, donde tenemos un sub y baja constante, donde usted no puede reservar espacios, y donde sí el pago electrónico pues va a tener un impacto mayor. Y por eso le hacía la pregunta, ¿pueden convivir estos sistemas con esta ley? Por ejemplo, la venta de tiquetes en línea, ¿puede seguir conviviendo? ¿No va a haber ningún inconveniente en ese aspecto? Sí, señor, es un análisis que en este momento estaba haciendo el Banco Central, revisando si realmente en esas líneas donde hoy ya se tienen los sistemas que están establecidos, también como una obligación que vino a establecer la ley fiscal, de tener mecanismos electrónicos de pago, que no necesariamente era en ese momento pago electrónico, y que usted pudiera comprar su tiquete sin necesidad de tener que ir a la boletería. La valoración la está haciendo ahorita el banco para ver si es necesario hacer una inversión adicional para colocar dispositivos en esas rutas, o si con ese sistema se tiene por satisfecha la necesidad del usuario, porque recordemos que esto no es solo la colocación de sistemas, esto tiene un costo, un impacto en la tarifa que paga el usuario de transporte público. Los dispositivos tienen un valor, pero más allá del dispositivo también hay que pagarle una comisión al banco emisor, hay que pagarle una comisión por la tarjeta. Entonces hay una serie de costos asociados al servicio que van a incrementar evidentemente el costo que se paga por pasaje. Y lo otro, doña Silvia, usted decía que más bien usted esperaba que esta ley no viniera a entorpecer esa rapidez con la que se ha estado implementando, el avance que se ha tenido. Así es. ¿Por qué podría entorpecerla? Por los plazos que establece, a diferencia de hoy, donde no existen plazos, sino que es una obligación que está establecida en el contrato de concesión.
que es un contrato entre partes. Ya existe una ley que tiene un rango normativo superior que le permite al operador poder hacer esa instalación en un periodo de 2 años en el GAN y de 4 años fuera del GAN. Le puedo decir que por lo menos nosotros desde la Cámara no le vemos inconveniente. Hay disposición de nuestro sector y de nuestra organización de continuar, digamos, con al paso que el Banco Central ha venido instalando los equipos. De hecho, prácticamente todas las empresas nuestras ya tienen dispositivos instalados, pero hay muchas empresas que no están afiliadas a organizaciones. Y que podrían esperarse. Abre un espacio, exacto, sí señor. Más bien abre un espacio de 2 años y de 4 años, dependiendo de donde usted esté brindando su servicio. Pero bueno, creo que más bien el compromiso en su mayoría de los operadores es de avanzar con este proceso. Nosotros no solo hemos pedido el pago electrónico, sino que hemos exigido la eliminación del efectivo dentro del sistema de transporte público, porque le cuento, don Paul, que hoy solo el 25% de las personas, 25-30% de las personas en las rutas que están instalados los equipos están utilizando los sistemas. Entonces todavía no hay una cultura del costarricense de pagar el servicio con tarjeta. Pero doña Silvia, ¿no será más bien porque han detectado algunos problemas con la facturación? Por ejemplo, tengo casos que me han reportado de gente que la facturación o el cobro le llega doble y le llega doble casi a las 10, 11 de la noche. Que uno entiende, es cuando, digámoslo así, se acerca la unidad a su lugar a su predio, y ahí es donde se baja toda la información y se aplica. Entonces empiezan los cobros dobles y eso crea desconfianza de alguna manera en el usuario. Sí, debo decirle que he escuchado, igual que usted, porque el sistema no lo manejamos nosotros. El que administra el sistema de pago electrónico es el Banco Central a través de los bancos que tienen las plataformas para brindar el servicio. Pero sí tengo entendido también que existen respuesta inmediata cuando se ha dado este tipo de situaciones, que han reversado los cobros. Entonces yo creo que esto también, y esto usted lo vive también muchas veces en el comercio, tal vez no con la misma frecuencia, ¿verdad? Pero son situaciones que tenemos que ir de alguna manera mejorando para generar la confianza del usuario, y de ahí la importancia también de empezar a hacer esa transición, como le digo, ese proceso cultural que se tiene que hacer con los usuarios, ir sacando esas pulguitas del sistema para que la gente se sienta cómoda y se sienta segura de utilizar los equipos. Doña Silvia, bueno, usted nos decía que con esto del pago electrónico, si bien se moderniza el sistema de transporte público, hay todavía algunas deudas pendientes para hacer atractivo el servicio público de transporte y ver si logramos finalmente que la gente deje de utilizar tanto vehículo y utilice más autobuses. En orden de prioridades, ¿cuáles serían esas cosas que deberían de suceder para que tengamos un sistema de transporte público más efectivo, no solo efectivo, sino atractivo también para la población? Sí, es una pregunta importantísima, porque cuando hablamos de transporte público la gente normalmente lo relaciona con el bus, y hay que entender que el transporte público es todo un ecosistema de servicios donde no solamente está el bus y el tren son la columna vertebral del sistema, porque movilizan a la mayoría de los usuarios. Estamos hablando de básicamente el 50% de la población que se moviliza en estos servicios, y que además de que es, digamos, el grupo más grande, es además las personas que están en los percentiles más bajos, es decir, la gente que más necesita transporte público es la gente que no tiene otra forma de movilizarse en este país, no sea en bus o en tren. Pero además tenemos servicios adicionales. Hoy tenemos un enorme problema. La modernización es importante, pero tenemos un enorme problema. Tenemos comunidades sin servicios. Tenemos más de 100 comunidades que en este momento no tienen servicios, precisamente porque no se ha establecido una política de reactivación sectorial que permita, digamos, de alguna manera facilitar las condiciones para que entren operadores a algunas comunidades donde hoy, por el traslape de demanda que hemos tenido, por la proliferación de servicios informales, de plataformas, incluso algunos servicios oficiales que se salen de los permisos que se les otorgan y empiezan a brindar servicios piratas también, han venido a agravar esto. Entonces tenemos que empezar a resolver
un problema estructural general que tenemos en el transporte público. Priorizar el transporte público, la priorización es fundamental. No tenemos condiciones habilitantes en carretera, que sabemos que el diseño país y el diseño de nuestras ciudades pues complican muchas veces que eso se dé, pero tenemos que empezar a pensar en la gente que se mueve, no en el carro cómodamente, una persona por vehículo o 1.5 personas por carro, que es normalmente el promedio, sino las 80 personas que van en un bus, que esa es la forma de movilizarse. Hoy no tenemos condiciones de infraestructura, de seguridad en paradas. Hay una serie de aspectos que tenemos que empezar también a garantizarle al usuario, para que el usuario también lo haga atractivo. No solamente pensar en buses eléctricos, el sistema de pago electrónico me parece que es un complemento importante, pero sí también tenemos que garantizarle a la gente lo que siempre ha manifestado, la calidad de servicio para ellos priva por llegar de manera más rápida a su lugar de destino y no tener que esperarse 1 hora y media sentado en el bus o parado en el bus en una presa, igual que lo hiciera moviéndose de otra manera. Silvia, ya para finalizar, dentro de ese proceso se está anunciando un fideicomiso para cambiar muchas de las unidades a unidades eléctricas. ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad? ¿O es más bien esperarían un poquito más a un mayor desarrollo de todo lo que respalda o lo que tiene que respaldar un ecosistema completamente eléctrico para transporte público? Bueno, don Paul, nosotros hemos escuchado noticias varias, nos hemos sentado en la mesa con distintos bancos que están trabajando estas propuestas, incluso con la Unión Europea también. Hoy precisamente uno de los bancos hace da el campanazo de salida para ese fideicomiso. Hemos solicitado información, sabemos que lo que está es, como quien dice en algunos de los casos, el cascarón de cómo se va a establecer el modelo de negocio, pero todavía no tienen claro en algunos casos cuáles son los inversionistas que van a poner ese dinero. En otros se habla de recursos reservados para unidades eléctricas, pero se pide garantía solidaria por parte del Estado y el Estado no está en disposición de poner esa garantía. Entonces yo creo que mucho se ha dicho y qué bueno que usted haga la pregunta, porque lamentablemente eso genera expectativas en la gente y al final de cuentas el problema termina reventando de este lado y se dice, no es que los operadores no quieren comprar unidades eléctricas, no es que es que hoy las condiciones habilitantes, por lo menos desde el punto de vista financiero, todavía no están dadas. Se están haciendo esfuerzos, no le puedo decir que no. Hay mesas de trabajo, tenemos una mesa en vicepresidencia que estamos trabajando, tenemos una mesa con el señor ministro de Transportes que ha avanzado a ritmo importante, pero todavía las condiciones habilitantes no están dadas. Y no es solamente, digamos, la parte financiera, hay muchos aspectos que tienen que tomarse en consideración, dentro de eso el establecimiento de una metodología de cálculo tarifario para buses eléctricos, porque el cálculo es muy distinto con las unidades diésel, el tema de los costos varían. Puede ser que sea más beneficiosa para el usuario, pero bueno, como le digo, estamos en esa línea, pero creo que todavía las condiciones no están dadas. Estamos muy verdes todavía para llegar a la economía verde. Claro. Sí, hay disposición, nosotros sí tenemos la disponibilidad de avanzar. Yo creo que el piloto, aunque duró muy poco tiempo, sí dejó en evidencia que podría ser un sistema beneficioso, incluso economías para nosotros mismos. Y no depender solamente tampoco del diésel es importante, ¿verdad? Por el costo y la volatilidad en el precio que representa a lo largo del año. Es una opción importante, pero sí es una tecnología que está a prueba todavía, que también en algunos países ha tenido alguna resistencia por algunas situaciones que se han venido presentando, pero que también vemos que hay otras que van surgiendo y que también hay que probarlas en el país. Pero como le digo, yo creo que todavía todas las condiciones no están, pero en el momento que estén, por supuesto que estamos en total disposición de hacer esa transición. Perfecto. Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Contexto y estaremos pendientes y invitándola más adelante. No, para servirles a la orden. Muchísimas gracias a ustedes, más bien. Gracias.
11:22. Vamos a una breve pausa comercial y ya venimos con más de En Contexto. La información y voz. Hace unos pocos días prácticamente se aprobó, el día de ayer se aprobó en la Asamblea Legislativa la posibilidad de analizar por fin el límite del gasto que como país damos para el proceso electoral. Y hay un proyecto de ley que está presentado por el diputado Jonathan Acuña del partido Frente Amplio, que pretende hacer un recorte del 0,19% del Producto Interno Bruto, que es lo que se está destinando o lo que se tiene previsto destinar para el proceso electoral del 2026. Recordemos que ese proceso electoral prácticamente arranca en este año, arranca el 1 de octubre de forma oficial. Está con nosotros el diputado Jonathan Acuña, vía Zoom, a quien le agradezco que nos acompañe en este programa de En Contexto. Jonathan, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio para poder conversar sobre este tema que está muy, pero muy en la coyuntura actual. Don Jonathan, estamos gastando o tenemos previsto gastar 90,000 millones de colones en campaña. Realmente es necesario gastar tanta plata. Yo sé que y podemos empezar diciendo, la democracia cuesta mantener este sistema de partidos. Es necesario para que los partidos puedan tener acceso a muchas otras cosas. Sí es necesario gastar, pero es necesario gastar 90,000 millones de colones en un proceso electoral. Sin lugar a dudas, no, ¿verdad? Es una cantidad de recursos que solo se prestarán para el despilfarro. Y vea con mucha claridad por qué no. Porque efectivamente, si no se aprueba este proyecto de ley que propusimos desde el Frente Amplio, lo que va a ocurrir es que como la Constitución política dice que para lo que llamamos deuda política, la contribución del Estado a los partidos políticos, puede ser hasta 0,19% del PIB, el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene elección. En este caso, ¿qué tiene que hacer? Decir, ¿cuánto es 0,19% del PIB? 93,000 millones. Pues ya está, eso es lo que se pueden repartir los partidos. Ahí el tribunal no puede decidir nada. Pero la propia Constitución política dice que los diputados y diputadas podemos, mediante una ley, disponer que sea menos plata. Y eso es lo que se ha hecho en las últimas campañas, siempre. Desde el año 2010, en cada campaña se reduce, se dice, no nos vamos a gastar esa cantidad tan grande de recursos, no nos vamos a gastar 93,000 millones de colones, como sería en este caso, vamos a gastar menos, ¿ok? Se ha hecho siempre. Entonces, como se ha hecho siempre, yo propuse este proyecto de ley en 2022, para que no se dijera que lo estábamos proponiendo en medio de la campaña o con fines electoreros. De hecho, con el objetivo de alejarlo lo más posible de la campaña. Ahora me siento hasta un poco frustrado porque lo intentamos hacer antes justo para evitar esta situación. Con el objetivo de que nadie dijese que fuese que era por campaña electoral, sino que se aprobara lo más lejos posible de la campaña electoral y que todos los partidos lo aprobaran y que ya eso quedara listo desde mucho antes. Lo que ocurre es que ese proyecto de ley estuvo tiempo allí y nada que avanzaba en comisión. Intentamos ponerlo en esta vía rápida, darle prioridad. Nos rechazaron darle prioridad. Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el PLP y Nueva República. Regresó a comisión y decían que no era que estaban en contra, pero que no querían darle todavía prioridad, que no urgía. Se va a comisión y Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el PLP y Nueva República lo archivaron, votaron en contra en comisión. Y entonces, como yo soy una persona muy insistente en estos temas, lo que hice fue volver a presentar el proyecto. Lo volvimos a presentar, que es el que hoy tenemos. He insistido en que hay que darle prioridad, que hay que votarlo pronto. En septiembre pasado, del año pasado, de nuevo metí una moción para intentar ponerlo de primero en el plenario y darle prioridad y que se aprobase rápido. Y me la rechazaron. Y entonces desde allí he comenzado a pedirle al presidente de la República que lo convoque, porque durante noviembre, diciembre y enero el presidente decide qué proyectos se ven y cuáles no. Durante todo noviembre, durante diciembre, el presidente de la República no lo convocó. Hasta ahora, hace unos pocos días en enero, lo terminó convocando
Y entonces, vean ustedes lo que ocurre, ¿verdad? Hasta ahora estamos dando la discusión. La semana pasada votan de nuevo en contra, en este caso Liberación Nacional, La Unidad y Nueva República, votan en contra de darle vía rápida al proyecto. Y bueno, dichosamente, después de la presión de la ciudadanía, esta semana ya han aceptado darle prioridad. Así que ha sido un proceso más largo del que se debería, porque me parece que es una respuesta obvia. ¿Qué lograría el proyecto? Bajarlo del 0,19% del PIB a 0,085% del PIB, es decir, recortarlo a menos de la mitad el aporte del Estado a los partidos políticos y ahorrarle a la ciudadanía más de 50.000 millones de colones. Si se aprueba el proyecto, le ahorramos eso a la gente. Si no se aprueba, esos 50.000 millones de colones se los van a terminar repartiendo los partidos políticos. Don Jonathan, haciendo memoria más o menos, en la campaña pasada Liberación Nacional cobró 4.700 millones de colones. El Frente Amplio, si la memoria no me falla, alrededor de 400 millones de colones. Como, sí, 500 millones, por ahí anda, 500, 600 me parece, sí. Okay. Mucho menos de lo que tenemos derecho. Exacto. Mucho menos, tenemos derecho a mucho más y nosotros no usamos todo eso. Bueno, más o menos nunca se ha usado la totalidad de lo previsto. No. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Este proyecto establece alguna situación, además de que se ha utilizado para otras cosas? Porque estamos haciendo un ahorro de poco más de 50.000 millones de colones que podría ser utilizado en otras situaciones que hay demasiadas. Tenemos problemas de seguridad, educación. Tenemos problemas en infraestructura educativa. ¿Puede determinarse, tal vez esa es la pregunta, puede determinarse que se ha destinado este ahorro a otras cosas? Es posible, pero aquí esta es una buena pregunta para explicar algo. Uh-huh. No es que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene en una cuenta apartado, ¿verdad? Eso. Apartado ni el país, o sea, el país no tiene, tampoco el ministro de Hacienda, tiene en una cuenta metidos 93.000 millones de colones, ¿verdad? Eso no funciona así, ¿verdad? No es que tengan eso ahí listo, a ver en qué podemos usar, si en una cosa o otra. No, lo que ocurre es que si no se llegara a aprobar el proyecto, entonces el gobierno, el Estado, tiene que endeudarse por 50.000 millones de colones más para poder darle esa plata a los partidos, ¿ok? No es que esa plata existe en un cajón o en una cuenta bancaria, es que si se mantiene en 0,19% del PIB, el Estado tiene la obligación de que si los partidos demuestran esos gastos, darles esa plata y por tanto tendrá que salir a pedir prestado, porque buena parte del presupuesto se financia pidiendo prestado, ¿verdad? No con plata que entra. Entonces, esto es importante, es ahorrarle a la ciudadanía evitando que se tenga que emitir ese endeudamiento, que de nuevo, ese endeudamiento lo paga cada ciudadano y cada ciudadana, ¿no? Con el pago de impuestos. Pero entonces sí que podría discutirse si entonces eso que ahorramos, que vamos a evitar emitir para dárselo a los partidos, lo podemos utilizar para otros fines. O si nada más, lo que le decimos al Estado es, bueno, por lo menos no se endeude de eso, quede usted más holgado, tenga más chance para realizar inversiones en otras cosas por no tener que endeudarse en esto, ¿verdad? Es una discusión que se podría dar, pero sí hay que decirle con mucha claridad a la ciudadanía que no es que existe una bolsa con 93.000 millones de colones disponibles para definir si los usamos en una u otra cosa. Es que si se mantiene así de alto la deuda política, el Estado tiene que ir a pedir prestado para dárselo a los partidos políticos, porque esa es nuestra realidad fiscal, ¿verdad? No es que esos recursos estén allí disponibles en cash. Ahora bien, Jonathan, precisamente ya se votó dispensa del trámite. Esto todavía no garantiza de que el proyecto sea aprobado ni en primer debate ni en segundo, pero estamos contra el tiempo. Aunque tengo entendido que en esta materia por lo menos tendríamos tiempo hasta octubre. Estamos contra el tiempo y cada vez más contra el tiempo, porque vean que llevamos, yo el otro día se los decía en plenario, llevamos más de 28 meses pulseando que este proyecto se apruebe. Entonces no me digan ahora que queda tiempo, porque han pateado la bola 28 meses, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir en estos días? Ok, el Tribunal Supremo de Elecciones, por eso a mí me pareció urgente aprobarlo esta semana, y yo creo que ya no se va a lograr, porque se ha retrasado el proceso. El Tribunal Supremo de Elecciones el viernes, el 31 de enero, tiene por cronograma establecido que va a decir cuánto va a ser la contribución a los partidos políticos. Con las reglas de hoy, el viernes el Tribunal Supremo de Elecciones va a emitir un comunicado donde dice 93.000 millones de colones.
Ahora bien, la buena noticia en términos relativos, ¿verdad?, es que el Tribunal Supremo de Elecciones sí que nos ha dicho ya que aunque ellos emitan eso el 31 de enero, porque van a hacerlo así, sí hay una aprobación posterior, eso sí, antes del llamado oficial a elecciones, que es en octubre, es decir, antes de que se termine septiembre. Si nosotros aprobamos la ley, entonces ellos emiten una nueva resolución diciendo, bueno, pero esto cambió, entonces va a ser menos plata. Eso nos da un chance, pero yo no me dormiría en los laureles. Es que lo que ocurre acá es que vean cuántos meses han pasado. Y yo lo que le digo a los otros partidos, así con absoluta apertura, es, si están de acuerdo, ¿por qué no aprobarlo ya? Y evitamos ir, como se dice popularmente, contra el cacho, ¿verdad? No, y no solo eso, no, Jonathan, sino que en el tiempo. Estamos hablando de que en este momento todavía podemos hablar de los cálculos políticos previos. O sea, estamos hablando de que todos los partidos están apenas calentando motores, estamos con las precandidaturas, pero para septiembre ya estamos en pleno, ya están candidatos definidos y va a depender de lo que quiera el candidato y lo que quiera cada partido. Sí. Y no todas esas estrellas se alinean, ¿verdad? Entonces es complicado el futuro de este proyecto, que tiene buenas intenciones, pero necesitamos que sea más firme en ese sentido. Claro. Por eso era mi idea original presentarlo en 2022, alejarlo lo más posible del ambientillo electoral, ¿verdad? A que se aprobara lo más lejos posible de estos momentos. Pero ahora yo sí confío en algo. Si la presión de la ciudadanía continúa, creo que los partidos políticos no van a tener mucha oportunidad de rechazar esto, ¿verdad? Vean lo que ocurrió la semana anterior. Se opusieron Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Nueva República a darle prioridad y ponerlo en vía rápida al proyecto la semana pasada. Pero la presión de la ciudadanía fue como muy evidente, ¿verdad? Eran miles de personas poniendo en redes sociales, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que ustedes se quieren repartir este platal? Y esta semana tuvieron que cambiar de posición. Y eso es gracias a la presión de la gente. Entonces yo creo que si la presión de la ciudadanía se mantiene, se quedan con menos justificaciones para oponerse a esta reducción de la deuda política. Entonces ahí es donde cifro yo esperanza, ¿verdad? En que si la gente sigue presionando desde la propia ciudadanía, los partidos políticos van a tener que aprobar este proyecto de ley, y yo espero, y voy a insistir y voy a utilizar todas las herramientas que me permite el reglamento para insistir en que se apruebe en las próximas semanas con absoluta rapidez. No hay mucho que discutir, ¿verdad? También están a favor o no don Jonathan, de bajarla. Le hacía la pregunta ahora de por qué si se puede utilizar la plata en otras cosas. Por una razón, y ojalá me contesten en menos de un minuto, porque ya estamos aterrizando esta entrevista y tenemos que entregar en poco más de 2 minutos. En este momento hay 987 centros educativos con órdenes sanitarias y hay más de 30 con orden de cierre, a una semana del inicio del curso lectivo. Sí, las prioridades, si a mí me preguntan cuáles son las prioridades obvias, hay que invertir en educación, no repartirle 50,000 millones de colones más a los partidos para que hagan campaña. A mí me parece obvio, y creo que a la ciudadanía le parece obvio, es prioritario invertir en educación. Si a mí me dicen, aquí están estos 53,000 millones, ¿en qué los usamos? ¿En que los partidos hagan campañas despilfarrando para hacer sus contorsionismos electoreros? ¿O lo invertimos en escuelas y colegios? Yo lo tengo clarísimo, hay que invertirlo en educación. Entonces sí, ante un contexto fiscal muy complicado, hay que priorizar, y hay que priorizar en lo que requiere de verdad la gente. Los partidos políticos con el 0,085% han sobrevivido, van a sobrevivir, pueden ir a campaña, y que la democracia electoral también pueda ser llevada a cabo. Y entonces, con eso alcanza, utilicemos la plata mejor en lo que de verdad necesita la gente, que es que las escuelas funcionen bien y que tengan infraestructura adecuada. Me parece que es obvio, evidente para toda la ciudadanía, ¿verdad? Muchas gracias, don Jonathan, por su tiempo y por atendernos esta mañana, y que tenga un lindo miércoles y éxitos entonces en lo que está por venir. Estaremos atentos de cómo avanza el proyecto. Gracias. Igual para ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Paul, nos vamos. Nos vamos. Gracias, Angie. Estamos a la orden. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Como siempre, invitarlos a que nos acompañen mañana 10:30 en punto acá en los 92.3. Que tengan una linda mitad de semana. En Contexto, por